Bueno, esta parte de la clase es sobre cross-validation, que es una técnica importantísima en el mundo de Machine Learning. Primero déjenme que les cuente dónde estamos parados, o sea, qué problema queremos resolver con cross-validation, ¿no? Que es el problema de overfit y predicción fuera de la muestra, ¿no? Insisto, ya les conté que el verdadero desafío de la literatura de Machine Learning es predecir fuera de la muestra. O sea, fuera significa para el futuro, condicional en otras cosas, contrafáctica, etcétera, etcétera. Y lo que vimos es el problema de overfit, ¿no? Es que modelos que son muy grandes, o sea, extremadamente complejos, tienden a predecir muy bien dentro de la muestra y muy mal fuera de ella. Eso es una consecuencia del trade-off sesgo-varianza. O sea, modelos muy grandes tienden a resolver el problema del sesgo, pero tienden a generar varianza muy alta. Entonces, de lo que se trata es de elegir el nivel de complejidad óptimo, ¿no? Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿complejidad óptimo para qué? Para predecir fuera de la muestra. Entonces necesitamos una herramienta que nos permita medir el error de pronóstico fuera de la muestra. Ya lo que dijimos es que el R cuadrado no funciona, porque justamente el R cuadrado o estrategias similares lo que hacen es medir la capacidad predictiva de un modelo adentro de la muestra, ¿no? Y el R cuadrado es no decreciente en complejidad, o sea, en definitiva, acuérdense de un curso básico de econometría que yo empiezo a aumentar la cantidad de variables explicativas, el R cuadrado es no decreciente. La otra cosa que vimos es que, bueno, si hubiese una forma administrativa de partir la muestra en muestra de entrenamiento, muestra de evaluación, la idea sería entrenar el modelo con la muestra de entrenamiento y después utilizar los datos que fueron dejados afuera para evaluar el modelo. Y lo que vimos es que, bueno, pero nunca es obvio cómo partir la muestra en datos de entrenamiento, datos de test. Entonces, una solución es el problema de cross-validation. Antes tenemos que fijar algunos conceptos, ¿no? Déjenme digo porque estuvimos hablando tanto de regresión como de clasificación y son problemas que de cierto punto de vista son idénticos, de otro no exactamente. Entonces déjenme definir primero la idea de pérdida, ¿está bien? Que es una función que lo que hace es sopesar y con y estimado, ¿no? En regresión la pérdida es y menos y sombrero al cuadrado. Y la pérdida que utilizamos en clasificación es la pérdida binaria, ¿no? La pérdida 0,1, que lo que hace es castigar con 1 si y es distinto de y sombrero y 0 en caso contrario. Entonces, esto que está acá va a ser el error de predicción esperado, que es en definitiva el valor esperado de la pérdida. Y un concepto que es importante, que es el que nos va a interesar, es la idea de error de predicción esperado en la muestra de test. ¿Está bien? O sea, cuánto estamos perdiendo, cuán mal nos va, pero en la muestra de test, que es condicional entonces a los datos que vamos a utilizar para evaluar el modelo. Y el error promedio en la muestra de entrenamiento es simplemente el promedio de los errores cometidos, insisto, tanto para el caso de regresión o como para el caso de clasificación. O sea que lo que estamos haciendo ahora sirve tanto para regresión como para clasificación. No es cuestión de simplemente de cambiar la función de pérdida utilizada. Y el problema entonces es, bueno, pero ¿cómo hacemos para elegir la muestra de test, ¿no? Bueno, una solución que en muchos contextos funciona muy bien es lo que se llama K-fold cross-validation. ¿Cómo se traduce fold? No lo sé. ¿Está bien? Entonces, primero déjenme contarles el procedimiento y después intentar convencerlos de por qué funciona, ¿no? Pero la receta es la siguiente. Vamos a partir a toda la muestra de datos disponible en K partes al azar. ¿Está bien? Después lo que vamos a hacer es, vamos a ajustar el modelo dejando afuera una de las particiones. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer después? Vamos a computar el error de predicción para los datos no utilizados. ¿Está bien? O sea, lo que voy a hacer es estimar el modelo. Si yo tengo 100 observaciones y K es igual a 5, voy a agarrar 20 datos, los dejo afuera, estimo el modelo utilizando 80 observaciones, ¿está bien? Y después lo que hago es me fijo cuál es el error de predicción para las 20 observaciones que yo no utilicé. Después lo que hago es incorporo esas 20 observaciones que estaban afuera y saco otras 20, ¿está bien? Y después repito para las partes que tengo. O sea, si K es igual a 5, repito 5 veces. La estimación por cross-validation del error de predicción, ¿está bien? Tiene esta forma, es el error de pronóstico esperado, ¿está bien? Promedio, en donde, fíjense que esta notación que está acá, lo que dice es que y estimado es la predicción hecha cuando la observación no fue usada para estimar, ¿está bien? Entonces, fíjense que lo que está pasando con cross-validation es que
cada observación es usada en dos roles, entrenamiento y test. Piensen, por ejemplo, el caso donde K es igual a 5, ¿no? Es igual a 5, ¿está bien? Y supongamos que hay 100 datos, entonces cada muestra tiene 20 observaciones, ¿no? Entonces, supongamos que el algoritmo empieza y lo que hace es dejar a las primeras 20 observaciones afuera y después estima el modelo con las 80 restantes. Entonces, fíjense que cada observación es usada una sola vez en la muestra de evaluación, ¿está bien? Y 4 veces en la muestra de entrenamiento, ¿está bien? Pero en definitiva, si vamos después de hacer toda la recorrida, podemos armar el error de pronóstico por cross-validation computando el error de pronóstico en la vez en la cual el dato no fue utilizado para estimar. O sea que a la larga vamos a tener un error de pronóstico computado para todos los datos, ¿no? Piensen en algunos casos particulares, ¿no? Uno es qué pasa cuando K es igual a 1. Si K es igual a 1, eso significa que todos los datos son utilizados para construir el modelo y no queda ninguno para evaluar, y esa es la situación que enfrentamos en un curso de econometría. También este problema no lo hemos visto. ¿Está bien? O sea, en definitiva, cuando no hay test data. El otro extremo es K igual a n, ¿está bien? En donde si tenemos 100 observaciones, partimos la muestra en 100, y esto se lo llama leave one out, ¿está bien? Que lo que vamos haciendo es dejando de lado una observación por vez. O sea, fíjense que lo que hace esto es estimar el modelo n veces con n-1 datos, ¿está bien? Y cuando K es un número que está entre 1 y n, esto estima el modelo K veces con n-k datos. Una cosa que es muy importante, ¿está bien? Es que para la única cosa que nosotros estamos reestimando el modelo, ¿está bien? K veces, es simplemente para construir el error de pronóstico. Digo, no para producir estimaciones del modelo, ¿está bien? Eso lo hacemos con toda la muestra, pero la única razón por la cual estamos haciendo K estimaciones es para reconstruir el error de pronóstico. Ojo que eso es una pregunta muy frecuente, ¿no? El modelo se estima una vez, ¿está bien? Con todas las observaciones, pero después para ver cómo funciona el error de pronóstico, para construir el error de pronóstico fuera de la muestra, utilizamos cross-validation, ¿está bien? ¿Por qué funciona? Bueno, funciona por la ley de grandes números. Fíjense que esto que está acá es el error de pronóstico computado por cross-validation, ¿está bien? Que fíjense que a la larga es algo así como sumar K veces los errores de pronóstico para cada partición y después promediamos, ¿está bien? O sea, fíjense que esto lo que hace es sumar por toda la muestra. Lo que podemos hacer es esta suma descomponerla en 5 partes, una para cada una de las particiones que creamos para implementar cross-validation, y después lo que hacemos es computar el error de pronóstico dentro de cada partición y después tomamos el promedio de los errores de pronóstico de todas las particiones, ¿está bien? Entonces, fíjense que para cualquier K finito, ¿está bien? O sea, si K se queda quieto, ¿está bien? Cuando el tamaño de la muestra se ve infinito, implica que dentro de cada partición, eventualmente va a haber infinita información, ¿está bien? O sea que en definitiva acá opera la ley de grandes números, ¿está bien? O sea que en definitiva, ¿por qué es que el mecanismo de cross-validation funciona? En términos generales, es porque una vez que yo dejo fijas las particiones, si aumento el tamaño de la muestra, dentro de cada grupo aparece un promedio infinito y eso converge a su esperanza matemática, ¿no? Elección de K. Esto voy a ser pragmático, ¿no? Acá el problema es el siguiente, ¿no? Cuando K es muy chiquito, eso maximiza la cantidad de datos para estimar, ¿está bien? Pero es muy sensible a ciertos valores particulares, ¿no? Y cuando K es grande, maximiza la cantidad de datos para evaluar, o sea, el modelo es estimado menos precisamente. Piensen en la siguiente cosa, ¿no? Cuando K es igual a n, ¿está bien? La idea es que lo que vamos a hacer es la siguiente cosa. Empezamos con la primera observación, esa la sacamos del modelo, estimamos con todas las observaciones restantes. Entonces, si son 100 datos originalmente, tenemos 99 datos para construir el modelo, 1 para evaluar. ¿Está bien? Entonces, fíjense que eso deja muchos datos para testear, muchos datos para estimar el modelo, un solo dato para evaluarlo. Entonces, ahí aparece un trade-off, ¿no? Cuanto yo, que ya se los conté en alguna clase anterior, cuanto más datos yo utilizo para testear, menos datos utilizo para evaluar, ¿está bien? Entonces me queda más de una cosa, menos de la otra, y ahí aparece una especie de trade-off. Lo que se puede demostrar, hay un trabajo de Kojavi,
está discutido en el libro de Hasti Shirani, es que la regla es usar K igual a 5 o 10. Una cosa que los voy a invitar a hacer cuando hagamos los trabajos prácticos es a jugar con cuánto vale K y se van a sorprender que prácticamente no hay ninguna diferencia. O sea que todo el mundo utiliza la regla de utilizar K igual a 5 o K igual a 10. Insisto, la elección de los false no es muy relevante, automáticamente van a ver que todo el mundo utiliza 5 o 10. Cuando lo hagan en la práctica van a ver que no hay mucha diferencia, ¿no? Cross validation para elección de modelos. Bueno, supongamos que alfa parametriza la complejidad de un modelo, ¿está bien? Por ejemplo, alfa podría ser el grado de un polinomio, ¿está bien? En el caso que discutimos. Entonces, eso induce una familia de modelos. Polinomio de grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, grado 5, grado 6, etcétera, etcétera. Entonces, lo que tenemos en el caso de los polinomios es una familia de modelos indexado por complejidad. Cuanto más chico es alfa, más chico es el polinomio, menos complejo es el modelo. ¿Está bien? Entonces, fíjense que esto que está acá es el error computado por cross validation para un modelo indexado por alfa. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es computar los errores por cross validation para esta familia de modelos, ¿está bien? Para una grilla de valores de alfa, y después elegir el alfa que minimice el error estimado por cross validation. Por ejemplo, ¿está bien? Si supongamos que tenemos que elegir el grado de un polinomio, lo que hacemos es estimamos el modelo con un polinomio de grado 1. ¿Está bien? Computamos para ese modelo el error de pronóstico por cross validation. Lo guardamos. Ahora, hacemos lo mismo con un polinomio de grado 2. ¿Está bien? Computamos el error de pronóstico por cross validation, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Está bien? Entonces fíjense que eventualmente vamos a tener un montón de polinomios estimados, ¿está bien? Y para cada polinomio vamos a tener construido su error por cross validation, ¿está bien? Y después lo que vamos a hacer es mirar todos los errores por cross validation y elegir el alfa, le hace el grado del polinomio que minimiza el error de pronóstico por cross validation. Esto explica la enorme popularidad de cross validation como una técnica para computar el error de pronóstico y después elegir el modelo que tenga mejor error de pronóstico, en este caso por cross validation. ¿Está bien? Acá les recuerdo un ejemplo que discutimos en nuestras sesiones sincrónicas, en uno de los demos que hicimos, que fue un error de un modelo para predecir si un vino es malo, en base a muchas variables. Una era esta variable que yo les decía que no me acordaba cómo se llamaba, que es volatile acidity, y lo que hicimos fue armar un modelo lowshit en donde esta variable la poníamos, armamos un polinomio con esa variable. Entonces acá hay un polinomio de grado 1, polinomio de grado 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces lo que hicimos fue estimar el modelo en donde empezamos con esa variable poniendo nada más que en niveles, después la pusimos en niveles al cuadrado, en niveles al cuadrado del cubo, etcétera, etcétera. Entonces fíjense que el modelo que tiene menor error de pronóstico por cross validation es el que tiene un polinomio de grado 3. ¿Está bien? Y acá aparece el problema de overfit. Fíjense que a medida que empezamos a agrandar el modelo, le consideramos polinomios de grado mayor. ¿Está bien? Simplemente lo que pasa es que aumenta el error cuadrático medio porque está aumentando esencialmente la varianza. Entonces fíjense que en este caso, si yo no sé qué grado de un polinomio meterle una variable, ¿está bien? Lo que concluye cross validation es que con un polinomio de grado 3 está perfecto. Lo que los voy a invitar a hacer después es hacer este ejercicio, lo vamos a hacer en la práctica o uno similar y vamos a jugar un poquito con, esto lo hice con tenfold cross validation, pero si lo hacen con 5 da prácticamente lo mismo. Bueno, hasta acá llegué, entonces bueno, de vuelta, repasen todo, quiero que lo miren con bastante detalle. Acá no hay mucha técnica matemática, pero sí hay mucho concepto, entonces es importante que revisen bien los conceptos. Después en el test de lectura les voy a hacer muchas preguntas para que piensen cómo estamos leyendo esto. Bueno, nos vemos. Chau, chau.